Bueno, vamos a ver entonces patrones de herencia en esta clase. Podemos los patrones de herencia, nosotros la clase pasada vimos cómo Mendel a través de sus experimentos describió los principales patrones ya de herencia o los patrones básicos de la herencia. Él se enfocó en caracteres dominantes y recesivos. Él escribió, ¿no es cierto?, aquellos tipos de herencia donde tenemos por un lado caracteres dominantes. Eso quiere decir que basta un alelo para que se exprese el carácter y la herencia recesiva, que es necesario los dos alelos. Mendel nunca habló de herencia ligada al X, el cromosoma X. Eh, Todo lo contrario, ¿no es cierto? Él hizo cruzamientos recíprocos donde vio que no importaba si la planta masculina o femenina tenía el carácter, el resultado siempre era el mismo. Sin embargo, se considera de todas formas un tipo de herencia mendeliana porque sigue los patrones básicos, ¿no es cierto?, de la herencia, con algunas diferencias, como por ejemplo eh, que los caracteres, ¿no es cierto?, son expresados diferentes en mujeres y hombres. Después tenemos otro tipo de herencia que se conoce como herencia compleja o no mendeliana, que son todos estos caracteres ya que por diferentes razones no siguen los patrones descritos por Mendel. Mendel en sus patrones todo diferentes leyes respecto a los patrones de herencia y vamos a ir viendo en más detalle, ¿no es cierto? Hay diferentes causas por las que se desvían, si bien en algunos casos incluso sí siguen los patrones de herencia mendeliana en sí, aunque no se considera herencia mendeliana clásica, como les digo, por ciertas causas. Entonces, como les decía, eh, son los determinados patrones, ¿no es cierto?, que siguen las leyes de Mendel respecto a cómo los rasgos se transmiten de los progenitores a los descendientes. Y hay tres tipos de herencia mendeliana, que es la autosómica dominante, la autosómica recesiva y la ligada al X. Primero vamos a hablar de los pedigrí. Este tipo de diagrama, porque lo vamos a usar bastante a lo largo de la clase, así que son estos diagramas que sirven para describir caracteres en una genealogía. Pueden ser varios, eh, varias generaciones, ¿ya? Y van a mostrar entonces la presencia o ausencia del rasgo particular. Usualmente uno lo ve a nivel de enfermedades, pero los pedigrís también se usan mucho, por ejemplo, los criadores, cuando están tratando de determinar, ¿no es cierto?, la herencia de un determinado rasgo que les puede interesar, si es una herencia recesiva o qué tipo de herencia es. Así que se usa mucho este tipo de diagrama. Y como les digo, muestra la relación ya de parentesco entre padres, hijos, hermanos, hermanas, hijas, y tienen una nomenclatura que es igual y el significado es el mismo, ¿ya?, para cualquier tipo de pedigrí. Pero, bueno, en este caso estamos hablando de enfermedades humanas, pero como les digo, también ustedes van a observar pedigrí, entonces significan siempre lo mismo, ¿ya? Los cuadrados siempre son individuos masculinos, varones o machos, los círculos siempre individuos femeninos. Tenemos entonces, cuando está en blanco, no está afectado. Cuando hay un puntito, es que es portador o portadora, y afectado o afectada cuando el cuadrado está coloreado, está relleno. También podemos tener entonces, bueno, eso es con respecto a los pedigrí. Bueno, la herencia autosómica dominante, como lo habíamos hablado, se caracteriza por el fenómeno de dominancia genética, ¿ya? Y se tienen que encontrar en alguno de los autosomas
obviamente, o cromosomas no determinantes del sexo. Ahí existen varios ejemplos, como la neurofibromatosis, la condoplasia, síndrome Marfan, enfermedad de Huntington, que tienen patrones de herencia dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, eh, por un lado, los pedigrí de herencia autosómica dominante, entonces tienen varias características. No existen individuos portadores. Todos los individuos que tienen el alelo mutado tienen la afección o expresan el carácter. Ya, como les digo, no necesariamente los pedigrí siempre, si bien en la clase lo vamos a estar enfocando en enfermedades, ya recordemos que puede ser simplemente un carácter que a nosotros nos interesa determinar. No se salta generaciones nunca, por lo mismo, ¿no es cierto? Porque no existen los individuos portadores al ser herencia autosómica dominante. La herencia es independiente del sexo y la probabilidad de cada descendiente de heredar el gen responsable de la característica es de un 50%. O sea, si uno tiene, ¿no es cierto?, un progenitor afectado, entonces uno tiene un 50% de haber heredado o no la característica. Un ejemplo bastante clásico de enfermedad autosómica dominante, que también es bien terrible, es la neurofibromatosis de la es una enfermedad autosómica dominante causada por una mutación en un gen que está en el cromosoma 17, que produce una proteína llamada neurofibrina, ya que controla el crecimiento celular. Entonces, las personas que tienen esta mutación van a producir tumores benignos en los nervios y en la piel. Y los grados de afectación varían mucho de individuos a individuos y a su vez también a lo largo del tiempo. ¿Ya? Evidentemente es una enfermedad que va progresando con el tiempo, la medida que una persona va creciendo. Y en caso, por ejemplo, de tener un progenitor afectado, ¿no? Existe la posibilidad, por ejemplo, como es una enfermedad que en general el comienzo de la afectación también es variable, ¿ya? Pero en general comienza en la niñez. Poco probable que comience a nivel de adulto y no haber tenido nunca, dijéramos, ningún síntoma. Sin embargo, es posible ya hoy en día determinar con pruebas genéticas si se porta o no se porta el gen, y en este caso, obviamente, se va a desarrollar la enfermedad. También lo que se hace son pruebas genéticas pre, ¿cómo se dice? De preimplantación. Eso quiere decir que es una pareja, ¿no es cierto? Quiere tener un hijo, una hija, y uno de ellos tiene la enfermedad, entonces es posible, ¿no es cierto?, usar esta técnica a través de fertilización asistida y analizar los embriones de tal manera de solamente implantar los embriones que no tengan la mutación del gen, dado que el 50%, ¿no es cierto?, de todos los embriones van a tener una probabilidad de tener la mutación. No existe cura, ninguna cura. Los tumores no son malignos, ¿ya? Entonces una persona en realidad puede vivir muchos años con esta enfermedad. Sin embargo, es una enfermedad que produce, dijéramos, problemas, además produce dolores, entonces es bastante complejo y produce deformaciones bastante complicadas. Entonces, evidentemente, si es posible, eh, bueno, los tumores en general pueden producir tumores cancerosos, ¿ah? Pero la mayoría de los tumores, como les decía, no son malignos, entonces pueden tener estas personas una esperanza de vida hasta 50 años, dependiendo del grado de afectación. La herencia autosómica recesiva, entonces, como habíamos visto, de los experimentos de Mendel se caracteriza por no presentar el fenómeno de dominancia, es decir, que para que se exprese necesitamos tener los dos alelos, eh, y existe una gran cantidad de enfermedades de herencia autosómica recesiva. Es más, son más comunes las enfermedades de herencia autosómica recesiva que las de herencia autosómica dominante. ¿Y eso por qué se da? Por la posibilidad de tener individuos portadores, ¿ya? A pesar de que se necesitan los dos alelos para expresar la enfermedad, uno pensaría entonces que ya debería ser más común.
Sin embargo, como se expresa como en las herencias autosómicas dominantes se expresan las enfermedades, muchas veces la cantidad de descendientes o los individuos afectados que tienen justamente hijos o hijas es mucho menor que cuando entonces no se sabe si se tiene o no se tiene la mutación. Y en este caso, entonces, eh, los patrones de pedigrí de herencia autosómica recesiva tienen algunas diferencias, obviamente, con los patrones de herencia autosómica dominante. ¿Ya? En las genealogías hay pocos individuos afectados. Los afectados no suelen ser hijos de afectados en general, porque son individuos, como les digo, portadores que no saben que tienen la enfermedad. Algunas similitudes como afectan igual hombres y mujeres, individuos masculinos y femeninos. Y cuando dos individuos, ¿no es cierto?, portadores se reproducen, entonces tienen un 25% de probabilidad de que un descendiente se encuentre afectado y un 50% de probabilidad de que resulten portadores y un 25% de probabilidad también, ¿no es cierto?, de no presentar ningún alelo, que era lo que Mendel encontraba de 1:2:1, las frecuencias con respecto a, eh, a sus experimentos. La característica puede saltarse varias generaciones sin manifestarse. Por eso nosotros podemos tener muchos pedigrí si tenemos una genealogía donde tenemos ya muchas generaciones, podemos ver entonces que esporádicamente aparece la enfermedad. Y esto es por la presencia de individuos portadores. Como es posible, ¿no es cierto?, que la enfermedad se transmita de muchas generaciones en algunos individuos portadores que no van a manifestar la enfermedad, por lo tanto no van a saber, y solo en el momento que se encuentren con otro individuo afectado, entonces van a poder, es posible tener un descendiente que van a, ¿cómo se dice?, van a manifestar la enfermedad. Un ejemplo es el síndrome Sanfilippo, que es un tipo de demencia infantil sin cura, también una enfermedad bastante terrible, ya que es causada por la deficiencia de una hidrolasa lisosomal que participa en la degradación del glicosaminoglicano. Esta es un carbohidrato complejo. Existe un gran tipo de estas enfermedades ya que se producen por fallas, por ejemplo, en los mecanismos de degradación de desechos celulares. Habíamos visto esta enfermedad eh, cuando hablamos, por ejemplo, de los lisosomas, eh, que son capaces en el fondo son enfermedades celulares donde hay un problema en que no se pueden degradar bien lípidos complejos, proteínas, carbohidratos. Estos se acumulan en la célula y producen entonces muerte a lo largo del tiempo. Esta enfermedad tiene una esperanza de vida corta que no supera la adolescencia y si bien, bueno, se caracterizan por tener ciertos rasgos fenotípicos faciales, que son característicos, sin embargo no son rasgos muy que llamen mucho la atención, entonces usualmente, ¿no es cierto?, cuando niños o niñas nacen con esta enfermedad, no se sabe, no es posible saberlo hasta que comienzan a experimentar síntomas, usualmente no se dan cuenta, ¿no es cierto? Y estos niños se desarrollan normalmente hasta los 3 o 4 años y ahí comienza el deterioro cognitivo, pero además también tienen otro tipo de afecciones, ya, porque no solamente afecta a las neuronas, como les digo, esta es una enfermedad que afecta al- a este organelo que se llama lisosoma, que habíamos visto, y como les digo, tiene herencia autosómica recesiva. Estas, si bien estas enfermedades ya, en general todas estas enfermedades raras, ya tienen bajas frecuencias en la población. Sin embargo, las enfermedades recesivas, la mayoría de las veces no existe historia familiar, ¿ya? Porque puede, como les decía, estar muchas generaciones, o un individuo puede ser portador, ¿no es cierto?, de la enfermedad, o una familia puede tener la mutación, pero obviamente no se va a manifestar.
Entonces a veces, o si se manifiesta, ¿no es cierto? Se manifiesta en muchas generaciones atrás y a veces no existe registro de que esta enfermedad existió en la línea familiar. Sin embargo, este patrón cambia en poblaciones endogámicas. Las poblaciones endogámicas son esas poblaciones, ¿no es cierto?, que tienen baja variabilidad genética, porque son poblaciones aisladas. El aislamiento puede producirse por diferentes causas. Puede producirse un aislamiento geográfico, por ejemplo, personas que estén en una isla, grupos que estén en una isla y que tengan poca probabilidad, ¿no es cierto?, de salir o ingresar en individuos diferentes. O también por causas sociales, socioculturales, como por ejemplo los Amish en Estados Unidos, que se han estudiado mucho, que es un grupo muy cerrado, un grupo religioso muy cerrado, y se ha visto de que existen algunas enfermedades raras que pueden tener frecuencias 3 veces más altas en estas poblaciones de Amish que en población general. Y esto es porque efectivamente sí había un crecimiento explosivo, porque tienen usualmente muchos hijos y hijas. En general, ¿no es cierto?, se casan entre ellos. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de que hayan individuos portadores que tengan determinadas mutaciones va siendo más alta. Entonces, la probabilidad de que dos individuos portadores ya se encuentren y tengan descendencia también es más alta. Y vamos a encontrar que hay varias enfermedades incluso que sean ya una de ellas es la microcefalia. La microcefalia es eh, una enfermedad donde el cerebro no se desarrolla completamente, se desarrolla completamente, entonces el bebé nace con un cerebro más pequeño y usualmente, obviamente, dependiendo del grado de microcefalia, ya puede ser letal, como en este caso de los Amish, o a veces también pueden haber microcefalias donde pueden tener distintos niveles de sobrevida, pero usualmente también tienen muchos problemas físicos. Después tenemos la herencia ligada al cromosoma X. ¿Ya? El cromosoma X humano es un cromosoma grande, uno de los más grandes, tiene 164 millones de pares de base y tiene hasta el momento 1170 genes identificados. Lo cual quiere decir que muchos de los genes identificados en el cromosoma X cumplen funciones metabólicas y celulares muy importantes, lo cual quiere decir que tener mutaciones, ¿ya?, en este cromosoma puede tener efectos bien importantes a nivel del desarrollo de los individuos. Bueno, los patrones obviamente son diferentes porque nosotros tenemos un tipo de determinación del sexo cromosómico. Eso quiere decir que los individuos femeninos van a tener dos cromosomas X y los individuos masculinos van a tener un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto hace que los patrones de herencia, ¿no es cierto?, en el individuo masculino y femenino cambien, porque obviamente en el caso de los individuos masculinos, los hombres tienen solamente un cromosoma X. Entonces, los patrones de herencia van a diferir entre cuando, por ejemplo, el padre es afectado y cuando la madre es afectada o portadora, ¿ya? Y bueno, eh, entonces, una de las maneras que se puede detectar ya estos patrones de herencia a nivel de genealogía, suponiendo que nosotros no eh, tenemos ningún conocimiento, efectivamente, es ver que hay una diferencia en los patrones genealógicos de los pedigrí cuando es el padre o cuando es la madre la afectada. ¿Ya? Si es el padre el afectado, por un lado, podemos tener los hijos, ¿no es cierto? Varones no van a ser afectados porque el cromosoma X el padre lo va a heredar a sus hijas. Entonces podemos tener, dependiendo de si es masculina, o sea, si es dominante o recesiva, vamos a tener o hijas afectadas o hijas portadoras, ¿ya? Pero nunca va a haber, ¿ya?, cuando el padre es afectado, una transmisión de padre a hijo.
Cambia entonces cuando es la madre, porque cuando es la madre, ya la madre va a heredar un cromosoma X a sus hijas y un cromosoma X a sus hijos. ¿Ya? Entonces, dependiendo de el tipo de herencia, si sea dominante o recesiva, ¿no es cierto? Va a tener o hijos e hijas afectadas o portadores. ¿No? Vamos a ver, o hijas portadoras. Ahora vamos a ver. Los patrones de herencia ligados al cromosoma X, al igual que con la autosómica, pueden ser dominantes o pueden ser recesivas, ¿ya? La diferencia es que en individuos varones siempre existe dominancia, porque solamente tienen un alelo, por lo tanto, independiente de si sea, ¿no es cierto?, el alelo sea dominante o recesivo, ellos van a manifestar la enfermedad en dominancia. ¿Dónde se ve si es dominante o recesivo? En los individuos femeninos, ¿ya? Ahí es donde podemos observar si el patrón de herencia ligado al cromosoma X va a ser un patrón de herencia dominante o un patrón de herencia recesivo. ¿Ya? Y como les decía, cuando es dominante ligado al cromosoma X, es similar a un pedigrí de herencia dominante, excepto que los padres afectados, no hay padres afectados que transmitan la afección a sus hijos, tampoco van a existir individuos portadores, ¿ya? Existen varios individuos afectados, porque en el caso ya de los varones, eh, van a tener, ¿no es cierto?, como tienen un cromosoma X, van a expresar la afección, pero en el caso de las mujeres, aunque tengan dos, como es dominante, también si tienen el alelo mutado, van a expresar la enfermedad y la probabilidad de los descendientes de heredar es diferente según el sexo del progenitor y también adquieren las exactas generaciones, obviamente, porque no existen individuos portadores. ¿Ya? Entonces, en caso del padre afectado, todas las hijas van a tener la enfermedad. Recordemos que el padre ya hereda uno de sus cromosomas X a sus hijas, mientras que todos los hijos estarán sanos porque hereda el cromosoma Y a sus hijos. Entonces, cuando tenemos una madre, podemos tener madre, ¿no es cierto?, afectada heterocigota. Un poco probable que tengamos una madre afectada homocigota, pero podría darse el caso. Y ahí entonces, cuando es heterocigota, tanto las hijas como los hijos tienen el 50% de padecer el 50% de probabilidad de padecer la enfermedad. Estas enfermedades son bastante más raras que las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, siguiendo un poco el mismo patrón que vimos, ¿ya? Y esto probablemente está dado también por el hecho de que los individuos afectados probablemente ya tienen menos probabilidades de tener descendencia. Y una de las enfermedades dominantes ligadas al X es el raquitismo hiposfosfatémico, ya que es una enfermedad rara y progresiva causada por una insuficiencia renal que provoca bajos niveles de fosfato en la sangre y hace que los huesos sean blandos y se curven fácilmente, y ahí se producen por mutaciones en un gen que está en el cromosoma X, que se llama P. Es diferente a otros tipos de raquitismo, ¿ya? Porque la causa es en este caso bajos niveles de fosfato que afecta la creación del hueso. La mayoría de los problemas asociados como es una enfermedad rara también, no es fácil detectarla. Entonces pasa en muchos casos que los niños o niñas que tienen estos problemas ya pasa bastante tiempo hasta que realmente detectan que tienen esta enfermedad genética y les dan tratamientos incorrectos, como por ejemplo vitamina D o calcio, que en este caso no tienen ningún efecto, porque la causa eh, ¿no es cierto?, las malformaciones óseas están dadas no por, digamos, las típicas causas de, por ejemplo, de una persona, ¿no es cierto?, que tiene problemas, déficits nutricionales, es diferente. Entonces, usualmente, ¿no es cierto?, les dan los típicos, cuando se sospecha este raquitismo, se les da los típicos tratamientos, ¿no es cierto?, que se le da a la persona que tiene raquitismo, obviamente no funcionan, y como es una enfermedad rara puede pasar bastante tiempo, lo cual hace que lamentablemente los individuos, ¿no es cierto?, se vean bien afectados porque una vez que ya ha avanzado el desarrollo, no es posible reparar, dijéramos, el daño
hacia esto. Tenemos la herencia recesiva ligada al X, esta es probablemente más conocida, es más común que la herencia dominada ligada al X, y afecta principalmente a hombres, ya dado que se requiere homocigosis para que afecte a la mujer. Y bueno, son más comunes porque tenemos entonces individuos femeninos, en este caso mujeres, ya que pueden ser portadoras y no llevar la enfermedad. El patrón de herencia también entonces va a diferenciar entre padre y madre. Y ejemplos ya tenemos daltonismo, hemofilia y bueno, muchas otras enfermedades, ¿no es cierto?, que son herencias recesivas ligadas a la X. Cuando tenemos un padre afectado, todas las hijas serán portadoras, ningún hijo se verá afectado, y cuando tenemos una madre heterocigota portadora, el 50% probabilidad de las hijas serán portadoras y el 50% de los hijos tendrán la probabilidad de padecer la enfermedad. Bueno, como les digo, la hemofilia es un caso clásico de herencia recesiva ligada al X, ¿ya? Y uno de las genealogías más estudiadas al respecto es de la familia real europea, donde la reina Victoria tenía la mutación, puede ser que haya tenido ella la mutación de Novo, no se conoce bien, ya no se sabe genealógicamente si era más profundo, pero ella tuvo 8 hijos, ¿ya? Y transmitió entonces esta afección tanto dado, ¿no es cierto?, además de dijéramos, dijéramos, tanto a las líneas, como se dice, de reyes europeos de España, de Alemania y de Rusia, que es el caso más famoso. El caso más famoso es el caso del príncipe Alexei, que, ¿no es cierto? Y tenemos del San Nicolás II, que tenía esta afección, era el heredero además. Al final él vivió 14 años, pero no falleció producto de la enfermedad. Y usualmente ya la transmiten las mujeres, pero no solamente la pueden transmitir las mujeres, ya la pueden transmitir efectivamente los hombres si logran, ¿no es cierto?, vivir lo suficiente. Uno de los hijos ya de la reina Victoria, que transmitió la enfermedad, ya vivió hasta 30 años más o menos, pero tuvo varias hijas, entonces también ahí continuó eh, este, esta enfermedad, ¿ya? Y si uno ve, hubieron muchos individuos afectados, como ustedes pueden ver, entonces todos varones, que tuvieron esperanzas de vida en general no muy altas, pero variables, ya entre de algunos que fallecieron en la niñez, otros que en la adolescencia, a los 20 años, otros a los 30 más o menos. Y bueno, en general se dice que ¿no es cierto?, en estos casos las mujeres no presentan la enfermedad, sin embargo pueden haber distintos grados de afectación. Ya pueden haber de repente, por ejemplo, mujeres que tengan el gen ya de la mutación para la hemofilia, puede ser que tengan ciertos problemas de coagulación a pesar de que no manifiestan la enfermedad completamente. ¿Y por qué se da esto? Se da porque en las mujeres uno de los cromosomas X se inactiva, pero esa inactivación es azarosa, ¿no es? Entonces se puede, y ocurre muy temprano a nivel del desarrollo, la inactivación. Y una vez que ocurre la inactivación, eh, después todas las células, ¿no es cierto?, descendientes de esas van a tener el mismo cromosoma inactivado. Ya no puede, no sé, la inactivación es completa. Entonces, dependiendo ya de qué cromosoma se inactiva, puede ser, por ejemplo,
que haya un porcentaje alto de células que tiene inactivado el cromosoma que no tenía la mutación, entonces pueden tener diferentes niveles de afectación. Por ejemplo, si justo el cromosoma ya mutado está activo en células sanguíneas, pues, tuvieron, ¿no es cierto?, la mala suerte de que se activara, entonces puede ser de que individuos, o sea, mujeres, ¿no es cierto?, portadoras de esta afección puedan manifestar entonces en diferentes grados la enfermedad de prácticamente no afectar de nada o tener ya problemas más serios. Bueno, también les decía que cuando Mendel hizo, ¿no es cierto?, sus experimentos, es probable que él haya eliminado dentro de estos muchos años que él estuvo, ¿no es cierto?, buscando las líneas puras, buscando, eliminando caracteres que no cumplían o que no daban ya estos patrones que él estaba esperando, estos patrones sencillos, ¿ya? Entonces existen muchas causas y en la medida que se comenzaron a estudiar más patrones de herencia, ¿no es cierto?, se vio que la verdad es que la mayoría de los patrones de herencia en realidad no siguen necesariamente los patrones de herencia mendeliana o se desvían ya de los resultados que mostraba Mendel. Entonces, por eso se llaman patrones de herencia compleja. Y como les digo, existen diferentes causas que explican las desviaciones de esta segregación. Bueno, una de ellas es el ligamiento. Nosotros hablamos de que Mendel hizo experimentos de dihibridismo, ¿no es cierto?, en su tercera ley, que es la ley de, ya, esta tercera ley donde él ve que los caracteres se heredan independientemente. Sin embargo, con el tiempo se empezó a ver que esto no ocurre en muchos de los caracteres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que a veces hay quienes que están físicamente cerca en un cromosoma. Y pasa que la frecuencia de recombinación de estos caracteres, o sea, estos genes, ya, o estas características, va a ser menor y van a tener una probabilidad mayor de heredarse en bloque. ¿Ok? Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo un gen, ¿no es cierto?, que está en un extremo del cromosoma, por ejemplo, si tenemos una relación de A con C, ¿ya? Entonces tenemos un individuo dominante versus un individuo que es recesivo. Entonces, en cualquier lugar, acá, todos estos lugares donde haya entrecruzamiento, vamos a tener entonces una posibilidad de tener un individuo recombinante. Eso quiere decir que va a tener el alelo, por ejemplo, dominante para A y el alelo recesivo para C. Ahora veamos qué pasa con B y C. ¿Ya? La probabilidad de yo tener un individuo recombinante, entonces, como están cerca físicamente, ¿no es cierto?, yo necesito que haya una recombinación en esta parte, ¿ok? Y entonces la probabilidad de tener individuos recombinantes, como están más cerca físicamente, va a ser mucho menor que con respecto, por ejemplo, a A, ¿ya? Porque en todos estos casos, ¿no es cierto?, yo voy a tener siempre, voy a heredar entonces estos genes en conjunto. Entonces, eso quiere decir que eh, existe un desequilibrio de ligamiento. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando tenemos genes que están muy cerca unos de otros? La probabilidad de que recombinen es menor. Entonces van a tener una frecuencia de recombinación menor del 50%. Entonces vamos a ver que ciertas características, ¿no es cierto?, no van a cumplir en este caso la tercera ley de Mendel, que dice que los alelos se segregan, los alelos, ¿no es cierto?, diferentes de genes distintos se segregan independientemente. En este caso no va a ser así. Y esto está dado entonces como por lo que les acabo de explicar ya, de que cuando están físicamente cerca, ya, dos genes, la probabilidad de que recombinen es menor porque van a, dijéramos, los eventos de recombinación para producir recombinantes van a ser menores.
Y obviamente entonces no vamos a tener, en este caso, la tercera ley, y vamos a tener frecuencias que van a ser desviadas de lo que esperaba Mendel cuando hacemos un cruzamiento, ¿no es cierto?, para dos características. El desequilibrio del ligamiento puede servir para ver si dos caracteres, por ejemplo, se encuentran físicamente en el mismo cromosoma y si se encuentran físicamente cerca en el mismo cromosoma, ¿ya? Solamente mirando entonces las frecuencias de recombinación cuando nosotros hacemos estos entrecruzamientos. Después tenemos la herencia intermedia, que se llama dominancia incompleta, y se da donde los heterocigotos tienen un fenotipo intermedio. Recordemos que cuando Mendel hacía su cruzamiento, ¿no es cierto?, con un individuo dominante y recesivo, él encontraba que la F1 todos tenían, ¿no es cierto?, el mismo fenotipo de el progenitor dominante. En este caso, cuando tenemos herencia intermedia, no se da eso, ¿ya? Y, por ejemplo, en plantas se ve mucho este tipo de herencia, ya donde tenemos, por ejemplo, una planta morada, una planta blanca, y si fuera un tipo de herencia, ¿no es cierto?, dominante, clásico mendeliano, nosotros esperaríamos encontrar, por ejemplo, todas las plantas fucsias. Sin embargo, acá encontramos un fenotipo que no lo encontramos presente en ninguno de los dos progenitores, que es un fenotipo intermedio, ¿ya? Donde están los caracteres están mezclados. Eh, Otro tipo, por ejemplo, de herencia intermedia es el pelo crespo. Ya el pelo crespo entonces también es un tipo de herencia donde, por ejemplo, los individuos heterocigotos ya manifiestan, manifiestan la condición, dijéramos, de una manera diferente que cuando tenemos individuos recesivos, porque hay una mezcla entonces, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto?, el pelo ¿cómo se dice?, con rulos menos pronunciados. Después tenemos la codominancia, que también, en este caso, ya la desviación también está en el fenotipo expresado, donde no encontramos un gen recesivo. En este caso, ambos alelos se comportan como dominantes. Y a diferencia de la herencia intermedia, en este caso no se mezclan los caracteres, sino que ambos se expresan, ¿ya? Entonces vamos a tener patrones ya de, por ejemplo, el color de la piel de los animales, o también en flores, también existen flores que tienen este tipo de patrón, donde nosotros vamos a ver ya ambos eh, fenotipos parentales expresados en la descendencia. Los alelos múltiples también es otro tipo de desviación, en el sentido de que Mendel, cuando hacía sus experimentos, ¿no es cierto?, él hizo todos sus experimentos con dos alelos. Eh, pero, sin embargo, si nosotros vemos, existen muchos caracteres donde existen mucho más de eh, dos alelos a nivel poblacional. Obviamente, cada individuo, si es diploide, va a tener solamente dos alelos, ¿no es cierto? El tema es que a nivel poblacional la cantidad de alelos va a ser mucho mayor, ¿ya? Y estos alelos pueden tener diferentes niveles de dominancia, ya pueden ser codominantes entre ellos, pueden tener dominancias clásicas, o sea, ahí en ese sentido pueden tener los alelos múltiples, ya solamente implica de que tenemos diferentes alelos por, para un gen dado. Un ejemplo es el grupo sanguíneo ABO. El grupo sanguíneo ABO, que es interesante porque es un ejemplo por un lado, es un ejemplo de alelo múltiple, porque tenemos varios alelos, ¿ya? Por otro lado, es un ejemplo de codominancia para los grupos sanguíneos, para el grupo sanguíneo AB, o sea, los individuos que tienen el alelo A y el alelo B se comporta de manera codominante.
y también es un ejemplo de eh, herencia recesiva en el alelo O el alelo 0, ¿ya? Para que un individuo tenga el alelo 0 o el alelo O, necesita ambos alelos. ¿Sí? Ya, otra desviación es, otro tipo de herencia compleja es la epistasis. Se produce cuando la expresión de un gen se ve afectada por la expresión de uno o más genes que serían de forma independiente. Y esto es más fácil entenderlo esto con un ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Uno de los ejemplos de epistasis más clásico es el albinismo. ¿Qué es lo que pasa? El gen que controla el albinismo oculta el gen que controla el color de pelo, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros cuando miramos personas albinas, no podemos deducir, ¿no es cierto?, si, por ejemplo, tienen el alelo rubio o tienen el alelo, ¿no es cierto?, de pelo castaño, no podemos saberlo, porque está enmascarado por la mutación de otro gen que es independiente. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos que el albinismo se produce por mutaciones en un gen de la enzima tirosinasa, que ayuda al organismo a cambiar la tirosina en pigmento. Entonces, por eso estos individuos tienen este fenotipo, ¿no es cierto?, de pelo prácticamente blanco, a nivel de color de ojos también, ¿no es cierto?, color claro de ojos, independiente del alelo que tengan. Por ejemplo, estos individuos pueden ser que tengan el alelo, ¿no es cierto?, de ojo de color negro incluso, o color cualquiera, sin embargo, no van a presentar esta característica producto de que existe un efecto epistático ya entre el gen de la tirosina y el gen del pigmento, que no permite que se exprese. La poligenia es otro tipo de herencia compleja, se produce cuando genes no epistáticos interactúan de manera aditiva para influir en un rasgo del fenotipo. Usualmente ya los caracteres poligénicos muestran una distribución continua en lugar de discontinua, ¿ya? Y muchas veces también son influenciados por el ambiente. Y ejemplos de herencia poligénica son altura, color de piel, ¿ya? Color de ojos también. La genética cuantitativa, entonces, estudia este tipo de caracteres. ¿Y qué es lo que tenemos? Ya, por ejemplo, en el color de piel, ¿no es cierto? Tenemos tres genes diferentes, ya que van a actuar entonces de manera poligenética, y dependiendo de la cantidad de alelos recesivos y dominantes, entonces uno va a tener tipo de coloración de piel. Obviamente también está afectado por otros factores, como por ejemplo la exposición al sol, etcétera. ¿Ya? Pasa lo mismo con la altura. eh, y una de las cosas que es bastante característica, que es difícil, ¿no es cierto?, en este tipo de herencia, poder determinar. Mendel, como les decía, Mendel usó caracteres discretos, el color eh, de la flor. Entonces no hay problema, por ejemplo, en poder determinar o agrupar el tipo de fenotipo. Este fenotipo parental dominante, fenotipo parental recesivo, pero en otros tipos de herencias más complejas, como la poligenética, por ejemplo, la altura, ya no es posible fácilmente, ¿no es cierto?, poder decir, o tiene que ser arbitrariamente que nosotros tengamos que decir, ¿no es cierto?, este es el patrón, dijéramos, ¿no es cierto?, este es el grupo A, este es el grupo B, no es fácil. Es curioso porque Mendel usó, a pesar de que es un tipo de herencia, ¿no es cierto?, discontinua, él usó un carácter de altura. Sin embargo, en este caso de las plantas ya tenía suficiente diferencia la planta enana con la planta, eh, dijéramos, alta, entonces en realidad no se expresaba ese carácter en ese caso ya de forma continua como se expresa, por ejemplo, la altura en seres humanos. Tenemos la pleiotropía también, que la pleiotropía es lo opuesto a la poligenia, ¿ya? Es un solo gen responsable de efectos fenotípicos en caracteres distintos y no relacionados. Un ejemplo es en humanos es la fenilcetonuria,
que es un gen único, ya que varía para la producción de una enzima que se llama o sea, que degrada la fenilalanina, que es un aminoácido, ¿ya? Y esto tiene diferentes efectos, ya produce deficiencia intelectual, problemas en la coloración de la piel, etcétera. Entonces, en el fondo, entonces, un puro gen produce diferentes efectos a nivel fenotípico, ¿ya? De caracteres que no están relacionados. Después tenemos los patrones de herencia mitocondrial. La mitocondria es un tipo de DNA que, como nosotros ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, se encuentra en este organelo, que se llama mitocondria. Es un tipo de DNA bastante característico particular, porque es de tipo eh, circular cerrado. Tiene la estructura ya de DNA de tipo bacteriano, producto de que ya se sabe que las mitocondrias, ¿no es cierto?, provienen de una endosimbiosis con una bacteria hace 2000 millones de años aproximadamente, o más tal vez. Y obviamente hoy en día, ¿no es cierto?, del DNA no queda absolutamente nada con respecto a la bacteria, exceptuando la estructura, esta estructura, que es diferente, ¿ya? Entonces es un DNA pequeño, es un DNA que de la misma manera que con los DNAs bacterianos, tiene una región no codificante muy pequeñita y es casi todo codificante para diferentes genes. Los genes no tienen intrones, ya, igual que lo que ocurre con los genes bacterianos, como lo habíamos visto, que es diferente lo que pasa ya en los genes eucariontes, en este caso. Si bien están en células eucariontes, ya la estructura genética es más similar a la estructura de un gen bacteriano. Y bueno, el DNA mitocondrial entonces codifica para 37 genes, de los cuales 13 genes codifican para 13 proteínas, 22 genes de tRNA y 2 genes de RNA ribosomales. La mitocondria tiene la capacidad de transcribir sus genes, porque tiene, como les digo, ribosomas, existen ribosomas en la mitocondria. Sin embargo, el patrón de herencia es diferente porque se transmite de madres a hijas e hijos. Los padres nunca transmiten sus mitocondrias, salvo casos muy, 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 muy particulares y esto ¿por qué se da? ¿No es cierto? Se da porque, como hemos visto, cuando vimos la meiosis, ¿no es cierto?, hablamos que la ovogénesis es diferente a la espermatogénesis. ¿Y qué pasaba en la ovogénesis? En la ovogénesis, la citocinesis, ¿no es cierto?, o sea, la división celular que ocurre cuando ocurre una mitosis es diferente en la ovogénesis. ¿Por qué? Porque una de las células, ¿no es cierto?, queda con todo el contenido citoplasmático y la otra queda con nada en el fondo cuando se hace la división. Y en ambas divisiones entonces pasa lo mismo. ¿Y por qué? Porque es necesario, ¿no es cierto?, que en el ovocito se lleven todos los organelos, los DNA, las proteínas, los RNA mensajeros para eh, dar inicio al proceso de desarrollo embrionario una vez que ocurre la fecundación. Eh, entonces, claro, como les decía, pueden existir mutaciones en estos genes, ya en general, pueden ser enfermedades bastante complejas porque tener fallas en las mitocondrias, es bien complicado, ¿ya? Muchas veces existen enfermedades, por ejemplo, distonias musculares, enfermedades cardíacas, hay muchas enfermedades cardíacas que tienen herencias mitocondriales, porque obviamente van a afectar más células que requieran una gran cantidad de energía. Y si bien los patrones ya de herencia, en el fondo tanto mujeres como hombres pueden ser afectados por igual, porque si bien la enfermedad la transmite de la madre a hijas e hijos, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a ver acá en estos patrones es que nunca vamos a encontrar un padre que transmita la enfermedad a sus hijas o a sus hijos. Sin embargo, se supone que en ambos casos, hijas e hijos deberían ser afectados por igual. Sin embargo, existen algunas enfermedades de herencia mitocondrial que son más comunes en hombres. Ya no se sabe bien por qué pasa esto.
a pesar de que técnicamente, ¿no es cierto?, tanto, ¿no es cierto?, las hijas como los hijos podrían expresar problemas de enfermedades mitocondriales. Después tenemos otro tipo de desviación, o de características, ¿no es cierto?, que van a dar patrones diferentes a los propuestos por Mendel, es la impronta, que es la influencia del sexo del progenitor en la expresión de un gen, ya producto de un fenómeno epigenético que tiene lugar en la gametogénesis. Vamos a ver en más detalle posteriormente ya cómo ocurre, qué es la epigénesis, cómo ocurren los fenómenos de impronta. Pero ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que, por ejemplo, existen, ¿no es cierto?, genes que se inactivan en la etapa de la gametogénesis, y la inactivación es diferencial si es un gameto femenino a si es un gameto masculino. ¿Qué quiere decir? Y esta inactivación, cuando ocurre, es total y nunca, dijéramos, no es reversible. Entonces, si yo, por ejemplo, cada persona, ¿no es cierto?, tiene dos alelos, pero si el gen, por ejemplo, materno está improntado, eso quiere decir que no se va a expresar. Si yo heredo una mutación ya para ese gen vía materna, no voy a tener ningún problema porque ¿no es cierto?, en ese caso para ese gen, el gen tiene impronta y está inactivado el alelo materno. Pero si fuera al revés, ya, y yo heredo esa mutación por el gameto masculino, por ejemplo, o por el alelo masculino, no va a importar que yo tenga un alelo normal, ya, incluyendo que sea porque ese otro alelo va a estar con imprinting y no se va a expresar. Entonces eso quiere decir que yo voy a manifestar la condición de manera diferente si la transmite, ¿no es cierto?, el padre o la transmite la madre. Y un caso muy de impronta clásico es el síndrome de Prader-Willi, o sea, es una lesión cromosómica, quiero decir, que produce dos síndromes que son muy diferentes. Según la transmite el padre, si la transmite el padre da síndrome de Prader-Willi, y si la transmite la madre da síndrome de Angelman, esta de lesión. ¿Y por qué se da? Porque los patrones de entonces impronta de esta región, que tiene patrones de impronta, entonces, de alelos masculinos y alelos femeninos. Entonces eso quiere decir, dependiendo de quién yo herede la mutación, o esta de lesión quiero decir, van a haber quienes, ¿no es cierto?, que no se van a expresar y van a ser diferentes en función de si el cromosoma, ¿no es cierto?, es transmitido por la madre o por el padre. ¿Ya? Y claro, y los efectos a nivel físico, por ejemplo, o de estos síndromes son muy, 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 muy diferentes. ¿Ya? El síndrome de Prader-Willi, por ejemplo, eh, se conoce ya porque estos niños y niñas tienen problemas para controlar su apetito, tienen retraso mental, tienen otros problemas más, pero no controlan el apetito, entonces usualmente tienen niveles de obesidad mórbida muy complicados. ¿Ya? En cambio, en el síndrome de Angelman, el patrón es completamente diferente, también tienen retraso mental, pero tienen otras características físicas, no tienen, por ejemplo, los problemas de obesidad que se ven en el síndrome de Prader-Willi, ¿ya? Y tenemos que ver que en este caso, en ambos casos, falta el mismo fragmento. Lo que pasa es que como está con imprinting, ¿ya? Los genes que se van a expresar o que van a faltar van a ser diferentes. Y también quería hablarles entonces para terminar de que hay otra cosa ya que va a afectar la herencia genética y se va a dar en la especie humana en comparación, por ejemplo, con otras especies, que tiene que ver con los patrones culturales. Y durante mucho tiempo se pensó que en el fondo la cultura no afectaba a los patrones genéticos, pero cada vez más investigaciones están dando cuenta de que están íntimamente relacionados y que efectivamente la cultura, ¿no es cierto?, puede influir entonces en los patrones de herencia genética. Y bueno, uno de los casos es el de la intolerancia a la lactosa, ya eh, ha sido muy investigado, este es un trabajo de Nicolás Montalva, él va a hacer una clase posteriormente, así que le pueden preguntar a él más
este tema, tiene diferentes sintomatologías, ¿no es cierto? Que es la intolerancia a la lactosa, es la capacidad o la incapacidad de degradar esta azúcar que se encuentra en la leche, en la medida, ¿no es cierto?, que va pasando el desarrollo. Entonces los individuos adultos no tienen la misma capacidad porque no tienen en el fondo presencia de esta enzima de la lactasa, que por ejemplo ocurre en las primeras etapas del desarrollo donde, ¿no es cierto?, es necesaria, eh, por ejemplo, por el consumo de leche, tanto materna o de otro tipo. Y produce una serie de síntomas que tampoco son graves. Bueno, dependiendo, hay personas, ¿no es cierto?, que tienen síntomas peor, pero en general, ¿no es cierto?, pueden ser gases o puede haber diarrea. Y bueno, la distribución mundial, si nosotros la vemos, ya es diferencial. Existen poblaciones que tienen menores niveles de intolerancia a la lactosa que otras. Y esto es bien curioso porque uno se explica, bueno, ¿por qué pasa eso? De que nosotros encontramos entonces ciertas poblaciones eh, que tienen un nivel de intolerancia a la lactosa muchísimo menor. Y obviamente tenemos diferentes hipótesis. eh, Sin embargo, ¿no es cierto? La hipótesis histórico-cultural es la que tiene mayor relevancia, porque además se ve que en poblaciones que desarrollaron y que tienen dependencia con el ganado de ordeño, o sea, donde consumen leche, donde, ¿no es cierto?, durante miles de años, han desarrollado mutaciones que les permite, por ejemplo, degradar la lactosa durante más tiempo. Existen, bueno, existen otras hipótesis como la de ambientes sépticos, ¿no es cierto?, que confiere una ventaja selectiva a quienes pueden beberla sin perder agua debido a la diarrea, por ejemplo, y de la radiación solar porque promueve la falta de vitamina D. Sin embargo, como les digo, es probable que el mismo hecho, ¿no es cierto?, de durante miles de años eh, tener una relación con el ganado eh, y ordeñar, entonces obtener leche para consumo, ha hecho que estas poblaciones entonces desarrollen. Hoy en día existen muchos estudios. Es bien interesante porque las poblaciones africanas, por ejemplo, que tienen intolerancia, o sea, que tienen tolerancia a la lactosa, tienen mutaciones distintas a las poblaciones europeas que tienen tolerancia a la lactosa. Entonces ahí podemos ver ya efectivamente cómo, en este caso, este patrón ya cultural tiene efectos a nivel de la herencia genética. También tenemos otro ejemplo que se ha encontrado, es el ejemplo del metabolismo ahorrativo, que se ha visto en los polinesios. ¿Ya? En las poblaciones polinésicas tiene una preponderancia a la diabetes tipo 2, ¿ya? Que es una de las más elevadas a nivel mundial. Que se empezaron a estudiar estas poblaciones y se descubrió que tienen una mutación en un gen específico y que podría ser responsable, al menos en parte, ¿no es cierto?, los altos índices. Evidentemente hay un tema, ¿no es cierto?, asociado con el consumo de alimentos muy calóricos, etcétera, que ha hecho que, por ejemplo, aumenten los niveles de obesidad en estas poblaciones. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que se cree que puede haber pasado? Y es que, ¿no es cierto?, estas poblaciones de la isla de la Polinesia se caracterizaban durante miles de años de tener viajes largos a través de la isla del Pacífico, ¿no es cierto?, por estos procesos de colonización que tenían. Y entonces, en estos viajes ya debían soportar viajes largos en mar abierto, con poca resistir frío, tener poco acceso a alimento. Entonces, esas condiciones podrían haber favorecido que aumentara la mutación de este gen, que es lo que hace, que permite crear con comida depósitos de grasa más rápidamente. Entonces, estas personas, en el fondo, lo que pasa cuando tienen esta mutación, acumulan más grasa que una persona que no tiene no tiene la mutación. Y obviamente, hace, no sé, 3.000 años, por ejemplo, o 1.500 años, puede haber significado, ¿no es cierto?, la vida o la muerte
en, en estos grupos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de tener que poder soportar si tienen una cantidad de grasa, ya en esos tiempos tampoco había una gran cantidad de acceso a la comida como la tenemos hoy en día. Por lo tanto, tener esta mutación puede haber hecho efectos importantes, ¿no es cierto? Y con menos comida, con menos calorías, poder acumular más grasa, por ejemplo, y poder resistir mejor los tiempos de hambruna en los viajes. Obviamente, hoy en día, ¿no es cierto? Los patrones culturales de estas personas han cambiado completamente. Ya no necesitan o ya no hacen viajes largos por mar abierto, ni están en condiciones de hambruna nunca. Entonces eso ha hecho, y como tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no es cierto?, para que haya una reversión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día tienen un acceso a calorías mucho más alto, sin embargo, siguen teniendo la mutación, a pesar de que no la necesitan, entonces eso hace que, por ejemplo, tengan tasas de obesidad mayores, producto de que se acumulan depósitos de grasa de manera más fácilmente en comparación con la persona que no tiene la mutación. ¿Ya? Y esto entonces era lo que les quería contar en esta